¿Qué tal? Les quería explicar cómo es el sistema que usamos en la Academia de Estrategia Superior, esto especialmente para todos nuestros alumnos. La Academia de Estrategia Superior pertenece al Club Ushuaia Jaque Mate, ¿no es cierto? No es la única Club Ushuaia Jaque Mate, acá está. No es la única academia que hay ni esperamos que haya, pero lo importante es que sepan. Nosotros, nuestra mayoría de las academias que formamos, generalmente damos una clase, entre 1/3 clases, eso depende de los alumnos, que son gratis. ¿Qué objetivo de eso? Es enseñar los movimientos de las piezas, lo básico de los movimientos de las piezas, que es lo mismo que pueden aprender con el papá, con el tío, con el abuelo, con quien sea, con un compañerito de escuela. Por eso, en una academia de ajedrez no tiene que ver con enseñar el movimiento de las piezas, que algunas nos preguntan, pero para aprender a jugar, qué sé yo, te cobramos un arancel o algo. No, nosotros enseñamos realmente lo que es a pensar con el ajedrez. Entonces, el sistema, por bien lo que nosotros hablamos, de un sistema personalizado. Sistema personalizado, ¿qué quiere decir? Que cada alumno va a su ritmo. O sea que si yo tengo un alumno de 8 años, tengo uno de 10, y tengo uno de 11, tengo uno de 12, cada uno va a ir viendo diferentes cosas y va a avanzar de acuerdo a su ritmo. Y no está limitado por el sistema al contrario, lo acompaña a que pueda andar mejor. Entonces, nosotros tenemos este sistema que es el principio, que le podemos decir que es una parte de ajedrez social, que en algunos lugares también llevamos adelante ese programa de ajedrez social, que la idea es que aprendan lo básico del ajedrez. En cambio, en la Academia de Estrategia Superior, nuestro sistema de enseñanza van pasando por diferentes niveles, ¿no? Que ustedes habrán visto, que los chicos están viendo. Entonces, tiene que ver con el conocimiento, y tiene que ver con la capacidad y la habilidad de pensar que van adquiriendo, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento lateral. Ese es el objetivo, digamos, principal, para que empiecen a jugar. Si bien algunos piensan que el objetivo solamente es deportivo, no. Decimos que enseñamos ajedrez deportivo porque enseñamos en un club, porque le enseñamos a usar los relojes, le enseñamos los reglamentos del torneo, le enseñamos diferentes cosas que tienen que ver con la competencia en el ajedrez, pero siempre dentro del aspecto deportivo. Entonces, una de las cosas que hay que diferenciar es que una cosa es la competencia deportiva y otra cosa, como a veces se le da en llamar a lo que es competitivo, como si fuera malo. No, nosotros buscamos que la competencia sea deportiva y que principalmente sea con uno mismo. O sea, el alumno compite consigo mismo. A veces ellos se ven motivados porque dicen, bueno, él va a aportar nivel y yo quiero llegar a ese nivel y qué sé yo, pero siempre la motivación es propia, no porque tienen que alcanzar cierto nivel, sino que ellos van avanzando de acuerdo a su nivel. Entonces nosotros tenemos armado con diferentes posiciones de jaque mate que estimulan el pensamiento lateral, que van aumentando en dificultad, muy lentamente y paulatinamente, que ellos casi ni cuenta se dan que van aprendiendo un montón de cosas. Por eso por ahí tenemos chicos de alumnos de 8 años que juegan pero muy bien. ¿Pero por qué? Porque desarrollaron su habilidad para pensar mejor y la utilizan en todo el ámbito, ya sea en la escuela, en cualquier resolución de problemas de la vida cotidiana lo pueden usar. Entonces, yo les voy a contar. Después de aprender esto, que es lo básico, nosotros tenemos el nivel que le llamamos nivel greco, ¿no? El greco era un jugador de ajedrez que en la época, estamos hablando de 1400 y pico, de casi 1500, antes de 1570, era un jugador de ajedrez que le enseñaba a la nobleza a jugar al ajedrez. Entonces él armaba jugadas y cosas que todavía jugamos hoy en día, que él las armaba. Por eso es uno de los primeros teóricos del ajedrez. Entonces, en este nivel, todo es un nivel de jaque mate básico.
Por ejemplo, mate de rey torre, todo básico. Después le vamos incorporando. Ustedes van a ver que en los diagramas de nivel de Greco tenemos primero mate de torre, después de torre y alfil, después de varios alfiles, de caballo y alfil, de torre metemos más piezas y después inclusive llegamos a posiciones más complejas. Entonces, este sería el primer nivel. Acá tenemos el primer de los jaque mates y después la reproducción de partidas. Que eso mucho a los chicos no les gusta, pero después cuando ven que es beneficioso, lo incorporan. Al principio, como tienen que hacer las jugadas y eso les cuesta un poquito, pero hasta que aprenden. Eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros le damos una independencia a los alumnos, porque ya saben cómo anotar la jugada, cómo reproducir la jugada, pueden leer un libro de ajedrez, pueden leer un artículo en un diario donde está expresada la jugada, pueden, digamos, tienen cierta libertad de seguir aprendiendo por sí mismos, más allá de los elementos que nosotros le damos. Y además, le hacemos hacer jugadas que tienen que ver con el desarrollo del juego, que tiene que ver más con el ajedrez del jaque mate y con el ajedrez romántico, el primer ajedrez, digamos, que se conoce que todos sacrificaban todas las piezas e entregar material a lo mejor por nada, pero el objetivo es dar jaque mate. Entonces eso es, digamos, la parte importante. Después se le va agregando otras cosas. Entonces tenemos un nivel que es el Greco, después tenemos el segundo nivel que es Filidor, que también era un jugador de ajedrez, en el cual tiene la frase esa que los peones son el arma del ajedrez, porque él consideraba que los peones eran lo más importante de la estructura de peones, y en aquella época donde no existía el campeonato del mundo de ajedrez, era considerado uno de los mejores jugadores. Entonces, este nivel es lo mismo, tenemos jaque mates de otra dificultad y reproducción de partidas. Reproducción de partidas. Esto le va dando un bagaje de información que se va incorporando. El tema en ajedrez no es como otras cosas que uno puede estudiar. O sea, uno puede estudiar de memoria para rendir un examen o para aprender algo. En ajedrez la información se va incorporando. Porque como el ajedrez es un sistema y la mayor parte de la información entra por la memoria visual y se almacena de una manera como a veces nosotros almacenamos el rostro de las personas. Por ejemplo, Miguel Naidoo, que era un ajedrecista muy famoso de la Argentina, le preguntaron una vez cómo sabía o cómo se acordaba de las variantes que sabía, de todo lo que sabía de ajedrez. Entonces él le contestó al periodista, le dijo: usted, por ejemplo, ¿se acuerda el nombre de todas las personas que conoce? Y bueno, no se acuerda. Pero cuando las ve en la calle, ¿reconoce el nombre? Sí. En ajedrez pasa lo mismo. Por eso le damos jaque mates, porque cuando ven la posición y saben cómo dar el jaque mate, les viene a la mente y lo resuelven, ¿no? Ahora, lo interesante que tiene esto es que, así como tenemos el proceso de pensamiento para resolver problemas que tienen que ver con el ajedrez, el mismo proceso de pensamiento nos sirve para resolver otros problemas con la vida cotidiana, inclusive para buscar la forma de solucionar cosas que a lo mejor a primera vista no nos damos cuenta. Entonces, digamos, si bien la escuela de ajedrez tiene un perfil más deportivo, el objetivo principal es que piensen mejor y resuelvan los problemas de la vida cotidiana y le vaya mejor en su vida, aunque nunca sean campeones de ajedrez, porque no es lo más importante. Ahora, todo ese trabajo tiene que ver con estos niveles. Después de este nivel sigue el nivel Ruy López. Ruy López es también considerado uno de los campeones de ajedrez. Escribió libros en 1570, era un fray en España que era considerado, como decía, el campeón del mundo en ese momento, aunque el título no existía. Y bueno, también, por eso le ponemos los nombres a los niveles, ¿no? Entonces, lo mismo, son jaques y reproducción. Todo va cambiando de dificultad.
O sea, que hay una dificultad leve, se va poniendo un poquito más, así. Entonces, después de esto, sigue lo que sería posiciones de mate en 2. De mate en 2 y reproducción de partida. También, pero la dificultad va, por ejemplo, calcular mate en 2 jugadas. También está el proceso de armarse el mate en 3 y el máximo que tenemos, que es combinaciones Richard, que es ya para los jugadores más avanzados, que son una serie de jugadas que dan jaque mate. Entonces, de esa manera, eso sería con lo máximo. Después de eso ya viene preparación de partidas, de aperturas, de cosas específicas que tienen que ver más con lo deportivo. Pero estimen que para pasar del greco de 0 a esto lleva entre 1 año y 2 años. Depende del alumno. Hay alumnos que en un mes hacen un nivel. Hay otros que no, pero no importa porque el tiempo es de cada uno. Por eso las clases son personalizadas. Habrán visto que hay diferentes carpetas, entonces cada uno le vamos agregando cosas y le vamos corrigiendo y van haciendo. Y después de cuando hacemos algunos encuentros o torneos de ajedrez, que la idea es sostener, digamos, el desarrollo de la habilidad de pensar que trae el ajedrez, que está, o sea, tiene 3 pilares. Uno, el talento, que es lo que tengo, que en otro nivel le podríamos decir que es la inteligencia, las cuestiones innatas. La práctica, ¿no? Practicar. Por eso ustedes habrán visto que las clases de ajedrez son una parte teórica y otra parte práctica, para cumplir los 2 requisitos. Y, bueno, la teoría. Esto, el talento, se mejora. O sea, mejora la memoria visual, dominio del foco de atención, un montón de cualidades, la concentración, diferentes cualidades cognitivas que sirven, que se desarrollan por medio del ajedrez. Pero sucede, o sea, no es algo que uno tenga que esmerarse o preparar demasiado. Ya con la resolución de jaque mate se desarrolla, digamos, la parte del pensamiento lateral, que es la creatividad. El pensamiento lateral es pensamiento creativo, básicamente. Y hasta los 11, 12 años es lo que podemos hacer y trabajar para que fomente. Obvio que hay alumnos que aprenden más rápido y pueden llegar a otros niveles. Pero el sistema está para que cada uno vaya recorriendo su camino adecuadamente de la mejor manera posible y que, bueno, que se beneficien de la práctica del ajedrez. Que básicamente es una habilidad que es pensar y esa habilidad se desarrolla. Como andar en bicicleta, como nadar, como esquiar. Al principio es difícil, cuesta trabajo, van a ver que al principio a los chicos les cuesta, pero después empiezan a tomar el gustito, les empieza a gustar y se motivan ellos solos. Porque lo que nosotros siempre decimos en la academia es que el rival es uno, que no hay éxito, que no hay fracaso, solo hay un resultado. El resultado de la partida es qué hacemos con ese resultado. Lo preparamos, lo vemos, lo analizamos, lo disfrutamos. Entonces, la parte deportiva, de campeonatos, todo eso viene mucho después. Viene recién con alumnos que tienen más de 12 años y ya tienen otra perspectiva del juego. Pero la mayoría de los alumnos que tenemos en este momento, hay poquitos que están preparando la parte competitiva. La mayoría están en esta etapa. Ustedes pueden compartir y tratar de resolver las cosas con ellos, o que ellos les comenten y demás. Y si tienen dudas con respecto a algo, nos la hacen saber, nos mandan un mensajito y nos preguntan y nosotros les podemos contestar o le damos el link de algún video o algo, de alguna información. Hay una realidad, la información que hay de ajedrez en internet es infinita y hay de todo. La mayor parte es para teoría de aperturas y para jugadores muy competitivos o que conocen mucho la teoría. Por eso la mayoría de los, digamos, aficionados no entienden. Entonces, yo mismo a veces hay cosas que me cuesta entender, así que tengo que recurrir a otros recursos. La única ventaja que tengo es que sé un montón de espacios o lugares donde puedo conseguir esa información, que un jugador aficionado no se da idea. Entonces, no pasa nada, o sea, nadie sabe todo de ajedrez, el ajedrez es infinito, no hay nadie, los jugadores, los grandes maestros, los que más saben de ajedrez son los más humildes porque saben que
que frente al universo que hay de cosas sabemos muy poco. Pero lo que sí sabemos es que la práctica del ajedrez favorece a que la gente piense mejor, los chicos piensan mejor. Yo tengo alumnos que hoy en día ya son profesionales, son abogados, son psicólogos, son de diferentes, de todos, han seguido su vida, nunca compitieron en ajedrez, ni jugaron un torneo. Pero cuando uno le pregunta, ¿te sirvió el ajedrez en algo para tu vida? Y sí, que le sirvió para planificar, para resolver problemas, para en su carrera, diferentes aspectos, siempre les quedó, digamos, como un recuerdo beneficioso del ajedrez y lo consideran útil. Entonces eso, digamos, es lo más importante. Después, a veces tenemos jugadores que son campeones, a veces no, pero eso es lo menos importante. Lo importante es que jueguen al ajedrez, que se beneficien y que les vaya bien, y que se diviertan. Porque siempre el ajedrez es un juego, eso es la parte principal que hay que entender. Así que, bueno, eso por ahí que quería comentar. Cualquier cosa me consultan, mandan un mensajito o algo. Y bueno, y encantado de quitarle las dudas que tengan, y si no, buscaremos la información para poder contestar.